vamos a arrancar enseguida con la charla de Susana, que les voy a presentar. Y les voy a pedir a todos los demás que por favor tengan a partir de ahora el micrófono y la cámara apagada, salvo Susana. Em, bueno, entonces sí, ahora vamos a arrancar enseguida con la charla de Susana Pedrosa. A las 11 tenemos la charla de educación del ingeniero Pablo González sobre la metodología CANSAT de diseño de satélites y su impacto educativo. A las 12 tenemos una charla de difusión a cargo del doctor Hernán Sokolowski, que va a hablar sobre aplicaciones espaciales de la energía solar. Después tenemos el intervalo de almuerzo. A las 14 horas, recuerden que tenemos un encuentro con todos los oradores de la mañana, que se puedan conectar, Susana, Hernán y Pablo. Compartimos un rato para que la gente pueda hacerle preguntas, comentarios o que los mismos oradores, si quieren agregar algo más que no dijeron durante su charla, lo pueden decir en ese espacio de las 14 a 15 horas. A las 15 horas volvemos a tener exposición de trabajos, la segunda jornada de exposición de trabajos. Ayer estuvo buenísimo. La verdad que todos muy buenos. Eh, y después, eso es hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya hacemos el corte, porque les recordamos que hoy hacemos una charla pública en el Planetario de Buenos Aires. Están todos invitados. Los que vayan presencial, les digo que por favor vayan antes de las 7 de la tarde, porque seguramente va a haber una cola. Igual nos vamos a encontrar los de Leveda, nos encontramos ahí, pero vayan antes de las 7 de la tarde para asegurarse el ingreso y que esté todo bien para cuando iniciemos. Bueno, entonces, ¿algo más? Claro, los que se quieran conectar, igualmente los que se quieran conectar pueden entrar a nuestro Zoom, que vamos a retransmitir el YouTube del Planetario, pero también pueden ir mirando a través del YouTube del Planetario, que cuando se esté iniciando, o sea, pueden seguirnos por el Zoom nuestro de Leveda perfectamente, vamos a retransmitirlo. Pero bueno, vayan siguiéndolo para ver cuando, o sea, por ahí empezamos 7:15 la charla, 7:30, no sabemos, depende de la actividad del Planetario. Pero bueno, a partir de las 7 estén atentos, yo diría, que estén atentos, por las dudas. Bueno, entonces, arrancamos con la primera conferencia de hoy. Les decía, está a cargo de la doctora Susana Pedrosa. Ella nos va a hablar sobre de qué hablamos cuando hablamos de astrofísica numérica. Les cuento, Susana es una colega del IAFE, es doctora en física, investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y es una especialista en el estudio numérico de formación y evolución de galaxias. Ha trabajado en diversas temáticas que abarcan desde física experimental hasta astronomía observacional. Bueno, en el espacio de las 2 de la tarde también podemos preguntar un montón de cosas más a Susana. Para no robarle más tiempo, entonces, Susana, te paso la palabra para que arranques con la charla. Ah, y bueno, y obviamente gracias por sumarte a Leveda, ¿no? Dale, no, muchas gracias por la invitación. Esperemos que la resulte interesante y voy a tratar de no hablar a 1000 por hora, así que cualquier cosa ustedes me dicen. Bueno, como les decía Gabriel, yo trabajo en el IAFE en este momento. Por ahí me agarra el nomadismo, pero en este momento estoy en el IAFE. Tenemos un grupo muy lindo de investigación astrofísica numérica y extragaláctica, que después voy a contar, porque está relacionado con todo lo que les estoy por contando, algunos temas que estamos desarrollando. Es, eh, pero bueno, la idea de esta charla es dar un vistazo general sobre de qué va la astrofísica numérica y tratar de demostrar qué es realmente y cómo se trabaja en astrofísica numérica. Así que, nada, empezamos con que cuando uno por ahí, viste, dice hago astrofísica, la gente tiene una idea romántica, la gente tiende a romantizar bastante la astronomía, hago astrofísica y se remiten a contacto y todas cosas hermosas con el VLT, pero resulta que cuando le agregas numérica, deja de ser romántico porque la astrofísica numérica se hace a través de clústeres de computadoras, grandes clústeres que ya les voy a contar por qué. Así que hasta ahí llegó el romanticismo. Lo que sí tiene de bueno es que es muy fácil trabajar de la casa. Como verán, hoy día estoy en mi casa, que los observacionales la tienen un poco más compleja. Pero bueno, la idea es que les quiero contar es que, bueno, esta es una foto del Hubble. Traté de poner el crédito en todos lados. Esta es una foto de campo profundo del Hubble.
Y como todos ustedes ya saben, cada vez que miramos al cielo tenemos ese zoológico, pero hermoso, de objetos y galaxias. Entonces, nuestra idea es tratar de entender cómo recrear ese zoológico de galaxias a partir de un estudio numérico. Básicamente se pueden estudiar las galaxias, o sea, la formación y evolución de las grandes estructuras que vemos hoy día, tanto a partir de la luz que nos llega, que sería lo que hacen los observacionales, que toman la luz que llega y con eso hacen maravillas, porque pueden estudiar los espectros, pueden medir, digamos, la cantidad de luz y de eso sacar un montón de información sobre lo que se está observando, sobre las estructuras de las galaxias, las características de las estrellas y varias cosas más. Otro camino, que es el que hacemos nosotros, es en vez de mirar el universo, los creamos. Suena medio rimbombante, pero la idea es reproducir las grandes estructuras y la evolución del universo y la evolución de las estructuras dentro del universo, pero haciéndolo numéricamente. Ahora voy a dar un poco más detalle de cada una de los pasos que vamos a seguir. Entonces necesitamos una receta para la construcción de este universo, como siempre robándole un poco al gran Carl, cuando decía que si uno quiere construir una tarta de manzanas, desde los ingredientes básicos, tiene primero que crear el universo. Bueno, algo así. Nosotros, para poder empezar a trabajar y a crear nuestros universos, necesitamos definir algunos temas que son, digamos, claves. Por ejemplo, ¿qué tipo de universo queremos crear? Porque, claro, con la astrofísica numérica tenemos la ventaja de que podemos hacer un montón de universos distintos con distintas variables, podemos imaginarnos distintos universos que en el caso observacional estamos limitados al único que tenemos. Pero entonces podemos decidir qué tipo de universo queremos crear, qué condiciones iniciales vamos a usar, o sea, desde dónde partimos para crear estos universos y qué procesos físicos vamos a incluir dentro de nuestros modelos para que estén descritos dentro de nuestras simulaciones, que eso no es para nada trivial. Ahora, en cuanto a qué tipo de universo, vamos a ir a cuál modelo cosmológico vamos a usar, porque eso define gran parte de las ecuaciones que estamos por usar. Hay modelos, hay un par de modelos que funcionan, pero hasta ahora, como siempre, nosotros nos tenemos que remitir, todo lo que hacemos tenemos que remitir a la contrastación observacional. Si no, nos pasa como en cuerdas, que se van a la elegancia matemática y se quedan sin maneras de contrastar, pero nosotros necesitamos contrastar con las observaciones, de hecho, para ir tuneando y mejorando nuestras simulaciones. Por ahora, como les decía, hay un modelo cosmológico, que es el modelo cosmológico estándar, digamos, es el más aceptado, es el modelo Lambda CDM, en inglés, que quiere decir modelo de materia oscura fría con constante cosmológica. La torta que viene a la izquierda es más o menos cómo está distribuido entonces estas cantidades dentro de este modelo. Aproximadamente sería un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y un 5% de todo el resto de la materia, de la materia ordinaria, digamos. Que la distribución de la materia ordinaria está a la derecha, porque puede tratarse de estrellas, que hay un cierto porcentaje, puede tratar estrellas en las galaxias, gas frío en las galaxias, gas caliente en las galaxias, gas caliente en los grupos de galaxias que se le llaman cúmulos o clústeres de galaxias. También hay gas intergaláctico, o sea, entre las galaxias, que también hay una buena cantidad, y hay gas caliente en ese mismo medio. Todo eso es parte de este 5% que estamos hablando dentro del modelo cosmológico estándar. Quiero hacerles la salvedad que lo que les decía antes, hay modelos alternativos, por ejemplo, la posibilidad de, en vez de usar la energía oscura, modificar la ecuación básica de Einstein para el espacio y tiempo,
modificarla y cambiar algo, una parte de esa ecuación que se llama el tensor de Ricci, que es una partecita de la ecuación, reemplazarlo por funciones. Esto nos lleva a otras ecuaciones que son un poco más complicadas y menos elegantes y que también pueden resolverse. Esas ecuaciones no necesitan plantear la idea de energía oscura, y pueden resolverse también y se construyen universos bastante, digamos, realistas. De hecho, con un estudiante de doctorado, nosotros hicimos en su tesis, que estudiaba halos de materia oscura, hizo, digamos, una mitad de paper con el modelo cosmológico Lambda-CDM y otra mitad utilizando estas teorías de gravedad modificada con distintas funciones, y en algunas partes da bastante bien. El problema es, no el problema, la característica del Lambda-CDM es que es el que más observaciones reproduce bien. Entonces es lo que uno se tiene que quedar con el que mejor reproduce, y hasta ahora el Lambda-CDM es el que mejor reproduce todas las observaciones que se conocen. Tiene problemitas a resolver, yo voy a contar algunos, y seguramente Gabriel, que es el que sabe, le va a contar de un gran problemita que es la energía oscura, pero él va a hablar de eso, no me voy a meter porque es un problema. Así que por ahora yo me voy a referir a nuestras simulaciones que son basadas en el modelo cosmológico estándar, el modelo cosmológico de materia oscura y energía oscura. Ahora, ¿de qué va la materia oscura? En realidad, hace mucho que se postuló la materia oscura. Más que materia oscura, debería ser materia invisible, porque se postuló justamente por digamos que se notaba como un faltante de materia, o sea, había estrellas que se movían dentro de las galaxias o de los cúmulos, que se movían con una cierta velocidad que no correspondía a la materia que uno mediría a partir de la luz. Por eso se hablaba de materia faltante. Obviamente la gran confirmadora de o la que planteó con más fuerza el modelo de materia oscura fue la gran Vera Rubin, que después voy a contar esa belleza de observatorio, que saben que acaba de tomar la primera luz, el observatorio Vera Rubin. Ella fue la primera que planteó, a partir de medir cómo se mueve la distribución de velocidades de las galaxias, dio como digamos, una evidencia muy fuerte en favor de la materia oscura. ¿Qué problemas tenemos? Que todavía no podemos, digamos, detectar o describir o lograr saber cuál es la partícula elemental que forma la materia oscura. Hay varias postulantes, como los WIMPs, que son Weakly Interactive Mass Particle, que son unas partículas pesadas, gordas, que responderían al universo de materia oscura fría. Podrían ser los neutrinos, pero tienen que ser unos neutrinos especiales para que no sean demasiado veloces, porque si no eso borrarían una serie de cosas que son necesarias para que se formen las estructuras del día de hoy. Hay teorías nuevas, como de un colega de Córdoba, Nelson Padilla, que lo acaban de incluir en la Academia de Ciencias. Nelson está trabajando mucho en lo que se llama esto de PBH, que son Primordial Black Holes, son agujeros negros primordiales, son agujeros negros que se forman en los primeros momentos después del Big Bang, y esos agujeros negros tienen unas características especiales, y su hipótesis sería que la materia oscura podría estar formada por estos agujeros negros primordiales, o podría ser una combinación de los WIMPs más los agujeros negros primordiales. Tranquilamente puede ser una combinación de cosas. El tema con las piezas del rompecabezas que le muestro ahí, que uno tiene que tener cuidado, porque por ahí uno plantea una partícula que parece que va bien, pero después cuando la quiere meter en el rompecabezas, que es el modelo estándar de partículas, no coincide. Y la materia oscura tiene que cumplir varios desafíos, varios tests que tienen que ver con, digamos, cómo se distribuye la materia en un comienzo, algo que se llama el espectro de potencias. Después tiene que ver como lo que vio Vera Rubin, como la forma en que se mueven las galaxias. Influye en un montón de momentos del desarrollo del universo, por lo cual no es tan fácil
proponer otra opción. De hecho, hace un tiempo se proponían opciones para reemplazar la materia oscura, pero le fue bastante mal. ¿Por qué? Porque no tenían esta amplitud de descripción que tiene el lambda CDM. Solo podían describir efectos puntuales, por lo cual están más o menos descartados. En la imagen lo que ven es esta telaraña cósmica. Eso sería a muy gran escala, como si uno pudiese ver la materia oscura, cómo está distribuida, y forma esta red cósmica, donde pueden ver los filamentos. De esos filamentos normalmente, no puedo señalar, pero los filamentos que se ven, no, sí voy a poder señalar, no puedo señalar, ahí. Los filamentos que unen estos nodos son los que tienen, por ejemplo, el gas frío o el gas caliente. El gas frío, que va a ser acretado, va a llegar hasta estos noditos que se ven por acá. Dentro de esos nodos, es muy adentro de ellos, solo en un porcentaje muy chiquitito dentro, es donde se van a formar las galaxias. O sea que esta distribución, este esqueleto cósmico que forma la materia oscura, es lo que le va a dar, digamos, es el esqueleto de formación del resto de la materia. Sirve, digamos, como para atraer, para que el resto de la materia, que serían, nosotros comúnmente le decimos los bariones, pero que engloban al gas y a las estrellas, les sirve para que se vayan condensando, digamos, en los pocitos de potencial, los pocitos de atracción que les formó la materia oscura antes. Y entonces se van formando dentro de esos nodos que se ven allí. Eso en cuanto a la materia oscura. Ahora, perdón, y les quería comentar algo más. Es importante, para tratar de encontrar esta partícula, poder detectar la materia oscura. Hasta ahora hay proposiciones de detecciones indirectas, digamos, como por ejemplo la de Vera Rubin, porque está suponiendo la presencia de materia oscura a partir de estudiar la curva de la galaxia, o sea, no la curva de velocidad de la galaxia, no está mirando directamente la materia oscura. Hay propuestas de poder mirar una eyección muy grande de energía, un aumento de la energía en el centro de la galaxia, si nosotros miramos para el centro de la galaxia, que estaría debido a una autoaniquilación que se produce cuando las partículas de materia oscura están muy cerquitas, y eso se produce solo en el centro de la galaxia porque, digamos, que la densidad de materia oscura tiene un pico hacia el centro de la galaxia, y es donde habría la densidad suficiente para que se encuentren estas partículas, y cuando se encuentran se desintegran, emitiendo energía que uno podría observar. El problema es que hay muchos otros fenómenos astrofísicos que pueden dar resultados equivalentes, entonces todavía no se pudo desentrañar de dónde puede venir ese exceso de energía. Hay otros fenómenos astrofísicos que pueden dar lo mismo. Otra posibilidad en la que se le está peleando bastante es usar detectores en tierra, que son esencialmente tanques de xenón líquido, que están muy profundo en la Tierra, para poder aislarlo de toda otra interacción, de los neutrinos, de todo, y tratar de detectar el pequeño movimiento de un núcleo atómico de xenón cuando pasa una partícula en materia oscura. Hay algunos, digamos, de ese tipo de experimentos que ya se plantearon, todavía sin resultados, pero se están a punto de empezar a funcionar. Dos experimentos más grandes que están debajo de una montaña, y tratar para ver si se la puede detectar a esta partícula. Eso en cuanto a la detección, porque obviamente nosotros en algún momento, para confirmar el modelo, necesitamos tener la materia oscura y decir, bueno, la hemos podido medir y es esta, porque si no todavía tenemos una pata floja en el modelo. Bueno, siguiendo con nuestra receta, ya sabemos las proporciones de lo que vamos a poner adentro. Una diferencia que les quería contar es que esta materia oscura, como les comentaba, se le llamó originalmente oscura porque no emite luz. En realidad sería materia invisible, como les decía antes. ¿Qué quiere decir? Que no interacciona electromagnéticamente, como el resto de la materia común que nosotros conocemos. La materia que forman las estrellas, el gas y los átomos que nos forman a nosotros, que de última vienen de cocinarse dentro de alguna estrella. Como siempre decía el gran Carl, somos polvo de estrellas, porque todos esos átomos y todos digamos, los elementos más pesados, los elementos químicos más pesados, resultaron de esa cocina dentro de
producirse dentro de las estrellas a través del tiempo. Y estos son luego, ahora después les voy a contar, que son expelidos al medio y de esa manera van enriqueciendo y van calentando el medio, pero eso ya lo voy a contar con un poco más de detalle. Entonces, vamos a las condiciones iniciales. Lo que están viendo ahí son, o sea, cómo empezamos nuestra simulación. Ese es el mapa del CMB, de la radiación cósmica de fondo, de la imagen del satélite Planck, que corresponde, estas diferencias de colores corresponden a diferencias muy tenues en la temperatura, o digamos, en la temperatura de las fluctuaciones de temperatura en una etapa muy cercana al Big Bang, 400.000 años después, y uno puede relacionar esas fluctuaciones de temperatura con fluctuaciones de materia. Entonces, estas fluctuaciones de materia son las semillas que luego van a dar lugar, van a dar origen a la formación de las grandes estructuras. Tampoco es, o sea, este sería nuestro concepto de base para empezar nuestras simulaciones. Pero resulta que este CMB está, recuerden que los astrónomos y astrofísicos tenemos la costumbre de medir el tiempo con algo que se llama redshift, que ya estamos muy acostumbrados y digamos, es la forma de hablar de tiempo. Por ejemplo, el tiempo de donde se toma esta luz primigenia es un tiempo que corresponde a un redshift altísimo, de 1100. Las simulaciones se largan a partir de un redshift de 100, o sea, mucho más abajo, por lo cual se recurre a unas ciertas ecuaciones y a soluciones analíticas teóricas que se pueden hacer, porque hay un primer momento en ese desarrollo que es lineal y se puede resolver con algunas aproximaciones analíticas. Con eso llegamos a cómo va a estar distribuida, qué es lo que necesitamos nosotros. Una primera foto de cómo están distribuidas las partículas, la materia y las velocidades iniciales. Entonces, a partir de eso, que es un redshift aproximadamente 100, que es mucho más abajo, o sea, es mucho más bajo, pero todavía sigue siendo alto el universo era joven todavía para ese redshift, y desde ahí lo dejamos que empiece a evolucionar, digamos. Gaby, ¿cómo voy del tiempo? Perdón que no me fijé. No, estamos bien. Josh, bien. Entonces, ya tenemos más o menos entendido las condiciones iniciales de nuestro cálculo, que bien provienen desde así, se le hace un trabajito numérico y logramos un redshift que nosotros podemos resolver. Con las condiciones iniciales, otra cosa que debemos definir es qué física vamos a incluir dentro del modelo. Obviamente, bueno, la imagen está muy bonita de Van Gogh, es porque si uno mira el comportamiento del gas, es algo que se puede hacer muy parecido, y a mí la imagen me parece preciosa. Entonces, tenemos, obviamente, la física, la gravitación de orden cero, es el efecto que van a sufrir todas las partículas, que las de materia oscura solo, como les decía antes, solo interaccionan a través de interacciones gravitacionales. Después tenemos el gas, es el otro componente. El gas lo vamos a tratar como un fluido, ¿sí? Entonces lo podemos describir con ecuaciones de fluido. Entonces vamos sumando nuestras ecuaciones, tenemos la ecuación que tiene que ver con la gravitación, tenemos la ecuación que tiene que ver con cómo se va a mover este fluido de gas, después tenemos ecuaciones que tienen que ver con la conservación de lo que estamos incluyendo, tenemos ecuaciones que después se le agrega, por ejemplo, las posibilidades, el gas se puede enfriar, se puede calentar, y cuando cambian las condiciones termodinámicas es muy importante porque eso va a influir en la posibilidad de crear estrellas. Y después también hay un problema, porque ustedes me dirán, bueno, pero no es solo materia oscura y gas, antes les mostraba que había estrellas. Claro, el tema es que nosotros tenemos que lidiar en las simulaciones con un rango de escalas tanto temporales como espaciales que son enormes. Entonces tenemos que lidiar con escalas que pueden ser de los cientos de megaparsecs
hasta escalas que son de los kiloparsecs en el centro, o sea, en la parte en lo que describe las galaxias. Esta enormidad de escalas a describir nos hace que tengamos que recurrir a un truco para poner el resto de la física, porque no lo podemos llegar a describir llegar a incluir en las ecuaciones y que eso sea, digamos, luego desarrollable, integrable. Esta inclusión se denomina habitualmente física subgrid. ¿Por qué física subgrid? Bueno, porque vamos a cada tanto, vamos a ir parando el desarrollo de nuestra simulación y nos vamos a fijar las condiciones termodinámicas del gas y de ahí vamos a ver qué más qué se va formando a partir de ese gas. Y de ahí reenganchamos con todo eso nuevo que se ha formado, reenganchamos en la simulación. Entonces, entre esta física subgrid vamos a tener, como le decía, bueno, el calentamiento y enfriamiento del gas, que lo vamos a describir con distintos, digamos, códigos que describen su estado termodinámico, que es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque según el estado termodinámico del gas se van a formar estrellas o no. La formación estelar, las estrellas se van a formar normalmente en zonas que son frías, son densas, tienen una forma, digamos, de flujo particular, que quiere decir que el gas como que está cayendo hacia un sumidero. Esas condiciones son las que debe cumplir el gas para formar estrellas. Entonces, cuando llegó a una cierta densidad, a una cierta temperatura y a una forma especial de flujo, uno puede habilitar la formación de estrellas. Tampoco es trivial, o sea, quiero decir, a esta altura hemos llegado a códigos que son, les voy a contar cuáles son los códigos más de estado del arte, pero que son altamente complejos en cuanto a cómo incluir todo esto que les estoy contando, que parece sencillo, pero es bastante complicado de modelar. Después vendrá la evolución estelar. Las estrellas que creamos van a tener su nacimiento, su vida y su muerte. Una parte importantísima en las simulaciones que es la redistribución de energía y redistribución de los elementos químicos, que habitualmente se denomina feedback o retroalimentación. Y eso vendrá a partir de supernovas, de nucleoactivos de galaxias y después de un par de retroalimentaciones más que, por ejemplo, a mi grupo le interesa especialmente, que ahora les voy a contar por qué. Entonces, en cuanto a la evolución estelar, a la izquierda arriba lo que ven son zonas, las zonas donde van a formarse las estrellas, que, como les decía, son zonas densas, que están un poco más frías, y las estrellas se forman en nubes de hidrógeno molecular. En esas nubes, que son las que se verían en estos dedos, se presentan las condiciones posibles para que la materia colapse y forme una estrella. Luego la estrella vivirá, como se ve en el centro, y finalmente, dependiendo de su masa, las estrellas terminarán de distinta manera. Cuando son muy masivas van a tener un final como muy dramático y artístico, que son las famosas explosiones de supernova, donde cuando se producen esas explosiones hay una enorme eyección de energía por un lado y de todo el material químico que se estuvo cocinando dentro de la estrella. Las estrellas son generadores de elementos químicos en su interior. Todo eso se va a distribuir en el entorno de la estrella y va a calentar el gas que tiene alrededor y va a enriquecerlo, como decimos nosotros normalmente, con los metales. Haciendo un paréntesis, los astrónomos tienen la costumbre de decirle metales a todo aquello que no sea hidrógeno y helio. De ahí para abajo son metales. Entonces, todo esto vuelve al medio a través de las explosiones de supernova y de otros fenómenos de feedback, y eso regula la formación estelar, porque fíjense que cuando eyectan energía al medio, el gas se calienta, y hace un rato dijimos que el gas tenía que estar frío para formar estrellas. Y eso tiene una influencia trascendental, porque al comienzo de las simulaciones, cuando recién empezaban ahí, pero de los 80, fines de los 80, 90, no se incluía el feedback. ¿Y qué pasaba? Apenas se empezaba a dejar correr estos códigos, lo que se formaban eran galaxias muy compactas, unas pelotitas compactas, porque el gas
apenas se lo liberaba, digamos, se caía hacia el centro, perdía el momento angular, por eso se llama esto catástrofe del momento angular, y las galaxias no se parecían ni remotamente a las galaxias como, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que es una galaxia extendida con un precioso disco, con brazos espirales, y eso no se conseguía al principio. Este tipo de galaxias mucho más realistas recién se consiguió cuando se incluyó, por ejemplo, la física que tiene que ver con el feedback. Por eso les digo que nosotros estamos permanentemente generando estos universos, pero de ahí a compararlos con la observación y volvemos a digamos, a nuestras ecuaciones para meter lo que nos estuvo faltando y ir ajustando la física que podemos resolver en nuestras ecuaciones. Acá les muestro un poquito, a la izquierda tienen lo que sería un núcleo activo de galaxias, que es también los agujeros, por ejemplo, que están en el centro de cada galaxia, que tienen inyecciones muy energéticas, se llaman, la sigla en inglés son AGNs, las explosiones de supernova, como se ven abajo, y arriba a la derecha lo que se ve es lo que se llama... son high mass binaries, que son estrellas binarias de alta masa que emiten en rayos X. Y que ven que son dos compañeros donde una de ellas está acretando material de la otra estrella y esto genera que se produzcan de nuevo eyecciones de gas, que es lo que se ve acá, ¿no? Eyecciones de materia, perdón, que es lo que se ve ahí, y este otro tipo de feedback también genera los calentamientos que dijimos antes, las redistribuciones que dijimos antes, y son muy importantes. Este tipo de estrellas aparecen cuando hay muy baja metalicidad. Cuando hay muy baja metalicidad, o sea, enriquecimiento químico a muy alto redshift. Y es justo uno de los proyectos que tiene el grupo, que se los cuento dentro de un ratito, y por eso a nosotros en particular estamos muy interesados en este tipo de feedback, el de por high mass binaries. Bueno, una vez entonces que hemos puesto todos los ingredientes, ya tenemos todas las ecuaciones, ya sabemos lo que tenemos que ir poniendo de física subgrid, tenemos que dejar evolucionar digamos, este universo. Vamos a partir más o menos por acá y de ahí para adelante. ¿Qué quiere dejar evolucionar? ¿Cómo se cocina y va elevando nuestra tarta? Dejar evolucionar es poder resolver las ecuaciones que hemos planteado, este set de ecuaciones muy complejas, porque son ecuaciones acopladas con características bastante complejas, por lo cual la integración se debe hacer de un modo muy exquisito. A esta altura de los acontecimientos, al principio, digamos que el astrónomo hacía todo, estoy hablando al principio en los 80, entonces se construía su código y trataba de hacer de todo, y su propio código y las formas de integración. Ahora se ha llegado a un nivel de expertise enorme, donde ya es imposible que el astrónomo haga todo, por lo cual siempre trabaja un astrónomo con gente de ciencia de la computación, porque hay que tener mucho training en ciencia de la computación para ver cómo se hace esta integración, y ahora les voy a contar por qué. Entonces, la integración temporal es lo que implica ir de a poco evolucionando todo lo que nosotros hemos incluido, que está, digamos, relacionado y determinado por las interacciones que comenté antes. Ahora, ¿cómo hacemos esas integraciones? Si uno quisiera resolver las ecuaciones que tenemos con una sola computadora, una sola CPU, la de escritorio, por más que sea muy potente, pero una sola, puede tardar 1000 años en resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a clústeres. Clústeres son grandes grupos digamos, de computadoras, en realidad son grandes grupos de CPUs que tienen adentro digamos, muchos cores de cálculo, y todos digamos, estas mini computadoras, estos cores, estas CPU trabajan todas juntas colaborativamente. Entonces ahí viene lo que les comentaba de por qué trabajar con ciencias de la computación. Porque nosotros tenemos que saber qué paquetito de todo lo que nosotros queremos, digamos, resolver, le vamos a mandar a cada parte digamos, a cada pedacito a cada parte del clúster.
Esto no es para nada trivial porque necesitamos que, por ejemplo, un core que ya terminó de calcular no se quede esperando 3 horas a los otros. Entonces eso tiene que estar muy bien balanceado para que todos trabajen con una sinergia, que no se estén esperando, sino que trabajan colaborativamente de manera de poder resolver este cálculo que, como les decía, es muy complejo. El clúster que le estoy mirando acá no es un clúster que está acá, está en España, es parte del Centro de Supercómputos de España. Siempre lo muestro primero porque es una veces absoluta, porque este clúster Mare Nostrum está montado adentro del claustro de una iglesia, entonces es algo realmente muy bonito. Es uno de los clústeres más grandes que hay. Fíjense que tiene del orden de 160.000 cores, o sea, tiene una potencia de cálculo muy grande. Después hay otros clústeres en Inglaterra, en un lugar que se llama Durham, en un instituto que es uno de los institutos líderes en simulaciones, que han hecho una simulación muy importante, que ahora les voy a mostrar un poquitito, que se llama Eagle. Hay otros clústeres en Alemania que han corrido una simulación también muy importante que se llama Illustris TNG, y que usan clústeres enormes. Ahora, nosotros también tenemos clústeres en Argentina, por suerte. Uno de los más nuevos es el Clementina 21, que es el que está en el Servicio Meteorológico Nacional. Este clúster cuenta con 5.120 cores. También, o sea, no solo CPU, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, sino GPU, las tarjetas gráficas que permiten hacer muy rápidamente un cierto tipo de cálculos especiales, que no son los que vengo describiendo hasta ahora, pero les voy a contar muy breve al final. Por suerte, ahora hemos ganado un poco de tiempo en Clementina para correr algunas de nuestras simulaciones. Y también tenemos los clústeres que están en el Centro de Supercómputos de Córdoba, que la verdad que son espectaculares, están muy bien montados, están abiertos a todo el que quiera calcular allí. Tienen varios, tienen Serafín, Eulogia, Mulatona y Mendieta, que tienen distintas características. Mendieta son solo tarjetas gráficas y Serafín tiene 3.840 cores. Nuestras simulaciones en este momento lo estamos corriendo en Serafín, que corre bastante bien. Tienen el código que nosotros estamos usando, que es un código, para mi gusto, espectacular. Es uno de los más nuevos. Y para mí es espectacular porque rompió con un paradigma que se usaba antes, que cada uno tenía su código, era privado y era muy difícil, no se compartía tanto. Después empezó a compartir más. Claro, se compartían los que ya estaban usados y bastante usados, pero el nuevo todavía no. Y la idea de Swift es completamente distinta. Es open source, es colaborativo y está hecho, la verdad que tiene un nivel de complejidad que supera el resto de los códigos. Hay muchos códigos en este momento, pero Swift es uno de los mejores y es el que nosotros estamos usando. Esto nada más para ver lo que puede ser lo inmenso que son la cantidad de universos simulados que tenemos. Lo que están viendo ahí son distintos proyectos de simulaciones. Uno de los primeros fueron las simulaciones Aquarius. Las Aquarius al comienzo eran solo simulaciones de Dark Matter Only, y luego se pusieron los bariones. Son simulaciones basadas en uno de los códigos más conocidos, si se quiere, el primero que se hizo conocido, que es Gadget, que también, por ejemplo, la simulación Eagle, que está por acá, Millennium, que está por acá, Millennium XXL, Apostol, que son un tipo de simulaciones que ahora le voy a contar, Magneticum, que tiene campos magnéticos. Todas esas usan Gadget, pero hay otros tipos de códigos. Por ejemplo, Illustris. Illustris tiene un código que es un poco más complicado, que lo hizo el mismo creador de Gadget, pero le agregó una complicación extra a esta forma de cómo distribuir, digamos, el espacio que vamos a distribuir para poder integrar. Horizon también usa un código distinto que tiene que ver con celdas y no con partículas. Nosotros trabajamos con partículas y ahora les cuento un poquitito más. Este es, por ejemplo, resultados del Eagle Project, que fue uno de los más grandes. Eso es un diagrama de, digamos, a grandes estructuras y después haciendo zoom. Se ha trabajado mucho con los resultados porque los hicieron público en bases de datos, entonces se ha producido mucho. Nosotros hemos usado muchísimo las bases de datos de Eagle. Y después se hizo otra simulación, la simulación Illustris CNG, que la verdad es una simulación muy grande. Usa este código que les comentaba
mixto que se llama AREPO, y esta simulación incluye campos magnéticos, como se ve aquí, pueden reproducir las imágenes, hacerle un postprocesamiento a las imágenes para comparar con las imágenes reales, por ejemplo, observadas con el BLA o el SCA, que son distintos observatorios. Esta es la distribución de estrellas. Y acá hay una cosa que me estaba faltando aclararle. Fíjense, estos son distribuciones de dark matter de TNG. Fíjense que acá dice TNG 50, TNG 100, TNG 300. ¿Por qué es esto? Porque nosotros no podemos simular todo el universo. Entonces tenemos que elegir un pedacito de universo que sea suficientemente representativo del universo en general. Ese pedacito le llamamos cajas. Pero no podemos reproducir todo. Es como en el cuento de Borges, El rigor de la física, que había un reino donde los cartógrafos estaban empeñados en hacer muy precisos los mapas hasta que finalmente, de tanto agrandarlo para hacerlo preciso, hicieron un mapa que tenía el tamaño de la misma ciudad. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que tomar cajitas y estar seguros de que esas cajas representan bastante bien el universo. Porque no tenemos poder de cálculo para hacer, o sea, hay un compromiso entre el tamaño de la caja que vamos a usar y cómo la vamos a llenar de estas partículas que yo les decía. Porque la combinación entre el tamaño de la caja y las partículas que metemos adentro nos da lo que se llama la resolución. Piénsenlo como que nos da el pixelado mínimo que uno puede tener, como si fuese una imagen. Esa es la resolución mínima que nosotros vamos a alcanzar. Pero entonces, a más grande la caja, más cantidad de partículas tenemos que poner para tener una resolución buena, y eso implica necesitar un poder de cómputo mucho más grande. Entonces, por ejemplo, TNG tiene 3 cajas posibles, donde la de 50, que es más chiquita, tiene muy buena resolución, porque con menos partículas, con la misma cantidad de partículas se alcanza una muy buena resolución, y la de 300, que no tiene tan buena resolución, pero nos sirve para estudiar grandes estructuras como clúster, como agrupamientos de galaxias, los grupos de galaxias. No la galaxia en sí, sino cuando las galaxias se agrupan. Esta es una de las cosas que hizo muy bien TNG, es hacer películas muy bonitas. Esta es la evolución de la formación de una galaxia. Fíjense aquí arriba a la derecha les está mostrando la evolución en el tiempo en números de redshift, digamos, para llegar a finalmente formar lo que se ve abajo, una bonita galaxia de disco. Ahí lo que se puede ver en distintos colores es el gas, las estrellas, que se van, digamos, agrumando, condensando, y a partir de interacciones, de fusiones, terminan formando las galaxias que vemos al día de hoy. Cabe destacar que me olvidé, una de las partes del modelo de universo que estamos usando es lo que se llama que es un universo jerárquico. ¿Qué quiero decir esto? Que primero se forman las estructuras más chiquititas y las grandes se forman a partir de fusiones de las más chiquititas. Eso está dentro del modelo, como les decía, más aceptado. Esto también, nada más para ver, fíjense, el redshift está arriba, pero es para ver cómo va, digamos, la dinámica del gas y cómo va condensándose, por ejemplo, en estas zonas, y una vez que ese gas se va condensando, va tomando las condiciones necesarias para ir creando, fíjense, estos globos que se ven son inyecciones, y van tomando las condiciones necesarias para formar las estrellas. Lo voy a pasar un poquito más rápido. ¿Cómo venís? ¿Cómo? ¿Estás como para ir más o menos redondeando? ¿Cómo venís? Dale. Bueno, Ahora sí, aprieto. tenemos un par de minutos y hacemos preguntas. Dale. Les quería mencionar los proyectos en que nosotros estamos trabajando. Uno es el proyecto Cielo, que son simulaciones especiales que se llaman tipo zoom-ins, que consiste en poder hacer como un zoom y agrandar un pedacito que nos interese y estudiarlo en detalle con mejor resolución. Y estas simulaciones son análogas a nuestra Milky Way, y la verdad que funcionan muy bien y tenemos hasta ahora muchos papers publicados con distintos aspectos de estas galaxias. Otro proyecto muy interesante en el que estamos trabajando es a través de, bueno, este no está funcionando muy bien, pero a través del proyecto que se llama First Light. Este proyecto son simulaciones
hecha por el doctor Daniel Severino de la UAM, de la Autónoma de Madrid, del universo temprano, de z igual a 15 a 5, que es justamente ese rango incluye la época de la reinización, que es lo que a nosotros nos está interesando ahora. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis es que las binarias que les contaba antes, las binarias de rayos X, juegan un papel primordial en la reionización porque con sus eyecciones contribuyen a ionizar el medio y podrían completar una parte que está faltando de energía necesaria para que se produzca la reionización que se observa. Ahora, ¿con qué comparamos? Bueno, tenemos dos maravillas en este momento. Una es el James Webb y otra es el Observatorio Vera Rubin, que la semana pasada entró en funcionamiento. El James Webb nos permite, por ejemplo, contrastar galaxias con lo que les contaba recién de las observaciones First Light, que son a altos resis, porque el James Webb nos permite ver muy atrás en el tiempo, o sea, a muy alto resis, y estamos sacando resultados muy interesantes porque estamos verificando, que es nuestro último paper, que hay comportamientos anómalos que nosotros predecimos con las simulaciones y se están empezando a observar con el James Webb. En cuanto al Vera Rubin, ha empezado recién a tomar su primera luz fue la semana pasada. Seguro todos curiosearon en las imágenes, no las voy a poner ahora porque para no perder tiempo, pero son realmente imágenes increíbles. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, el Vera Rubin va a tomar en una noche del orden de los terabytes y que en una noche, por ejemplo, hay un survey de galaxias muy usado que es el SLOAN. Bueno, el Vera Rubin va a tomar por noche la misma cantidad de datos que tomó el SLOAN en toda su extensión. Entonces, el Vera Rubin va a estar funcionando durante 10 años y lo maravilloso es que es un telescopio muy compacto, pero de 8 metros, pero tiene un armado muy especial, por lo cual recorre cada 4 días de nuevo todas las partes del universo que miró, con lo cual les permite detectar fenómenos transitorios, les permite estudiar el sistema solar, permite estudiar galaxias, y en particular nosotros por suerte estamos dentro de esta colaboración a partir del desastre que vive nuestro sistema científico, por suerte a través de colaboraciones que se llaman INCAIN, que es proveerles trabajo, que está la gente del IATE de Córdoba, proveyendo programadores, nosotros entramos dentro de la colaboración, por lo cual tenemos acceso a los datos. Y ahí tenemos dos proyectos en marcha, uno sobre galaxias de muy bajo brillo superficial, que el Vera Rubin nos va a permitir observarlas, y por otro lado, un proyecto que estamos haciendo con un investigador muy bueno que está trabajando en el grupo respecto de redes neuronales, que consiste, como tenemos enormes cantidades de datos que necesitamos procesar, él está trabajando en una clasificación automática con redes neuronales de la morfología de las galaxias. Esos son algunos de los proyectos más importantes en el que estamos trabajando. Obviamente todavía hay problemas pendientes, algunos que ya se están casi solucionando, como el plano de satélites. Hay todavía un poco de discusión qué pasa en el centro de las galaxias con la forma que tiene, digamos, la distribución que tiene la materia oscura, pero ya estamos bastante cerca. Y una última curiosidad les cuento que para mí es muy simpática. Sé que Interestelar, la película que para mí está en los top 10 de todos los tiempos, ¿se acuerdan que en Interestelar, si la vieron, hay un momento donde se muestra la imagen de Gargantúa, del agujero negro este inmenso, y que es una imagen espectacular? Bueno, esa imagen es real. ¿En qué sentido? El asesor de Christopher Nolan, el asesor científico fue Kip Thorne, el Nobel de hace un par de años, que es el que más sabe de agujero negro en este momento. Entonces Nolan lo fue a ver y le dijo, mira, yo quiero que las representaciones de, por ejemplo, el agujero negro sean tan realistas como sea posible. Y Cristón, más rápido que lento, le dijo, bárbaro, yo tengo mi set de ecuaciones para resolver, para ver cómo se vería el agujero negro, pero necesito más capacidad computacional que vos la tenés para hacer el rendering de los efectos especiales en Londres de la película. Si vos me das ese clúster, esos equipos para que yo resuelva mis ecuaciones, te doy la imagen más realista. De ahí salieron por lo menos 2 papers de los postdocs de Kip Thorne, que a partir de obtener esta imagen preciosa, que es la imagen realmente de cómo se vería el agujero negro si nosotros estuviéramos cerca.
me pareció que es una anécdota muy bonita de la interacción entre Hollywood, que tiene miles y miles de millones para hacer el rendering, y los científicos que por ahí estamos un poco más limitados. Y creo que hay corto porque, sí, hay corto. Así que, perdón, me excedí un poco más, pero todavía hay tiempo, ¿no? Bueno, no, estamos bien. Bueno, muchas gracias, Susana. Le damos un aplauso virtual. Gracias. Bueno, gracias por todo el panorama que nos diste. Hay un par de preguntas. Igualmente les recuerdo a todos y a todas que a las 14 horas hacemos el espacio este informal. Y por ejemplo, Carlos dejó una pregunta que me parece que está buena abordarla a las 14 porque tiene que ver más con educación y qué cosas recomendarías para Ah, abordar genial, algunas cuestiones. genial. Por ahí lo podemos hacer a las 14. Hay unas un Sí, poco más directas. Hay una chica que preguntaba acerca del corrimiento al rojo, del Z, qué sí. representaba cuando uno habla del corrimiento al rojo y el tiempo en el universo. Claro, eso tiene que ver, hay una ley fundamental que la describió Hubble, que él pudo relacionar, digamos, la velocidad de las galaxias con justamente el corrimiento al rojo. Entonces, no, el hecho de nosotros, el corrimiento es una medida de, digamos, se lo puede usar con una medida de la velocidad, con que se están alejando o acercando las galaxias. Y este corrimiento al rojo, justamente porque es una especie de, el corrimiento al rojo es como si fuese un efecto Doppler, pero visual. Si ustedes escuchan el efecto Doppler normal que tiene que ver con el sonido, si ustedes escuchan, por ejemplo, una ambulancia cuando se acerca a ustedes, la van a escuchar como muy aguda y bien agudo el sonido, pasa y hace, y pasó a ser más, digamos, menos agudo, más grave. Esto porque la frecuencia con la que está llegando el sonido cuando se está acercando a la fuente cambia y se hace más agudo que cuando se está alejando. El redshift tiene que ver con, es algo muy similar pero con luz. Entonces, dependiendo si algo se está acercando o alejando, el redshift va a cambiar, pero a la vez está relacionado con cuán lejos, porque tiene que ver con la velocidad con la que se están, digamos, alejando las galaxias. Por eso es que nos permite realizar una, o sea, hacer una equivalencia con algunas ecuaciones cosmológicas, una equivalencia entre ese redshift, que mientras más lejos está la galaxia, más atrás estamos viendo en el tiempo y el redshift es más alto. Es como que vas, el redshift más alto, para siempre hacerlo al revés, el redshift más alto nos está mostrando más atrás en el tiempo, o sea, tiempos más cercanos al Big Bang, mientras el redshift más bajo nos está mostrando más acá en el tiempo. De hecho, cuando vemos la galaxia del grupo local, o sea, las de ahora, digamos, el redshift es 0, o muy cerca de 0, 0.1, 0.2. Pero en ese sentido, digamos, es que se usa el redshift para medir distancias y tiempos, ¿no? O sea, distancias de las galaxias y a la vez su equivalencia en tiempos, digamos. Susana, Es y algo, te vinculo eso con otra pregunta que hace Mario, que, bueno, podés recordar el número y si no importa, yo creo que una idea tengo también, pero preguntaba justamente sobre el corrimiento al rojo, más o menos hasta dónde el James Webb, hasta qué corrimiento al rojo más o menos vería, y compararlo con el Vera Rubin. mira, el corrimiento al rojo del James Webb es espectacular, por lo que yo les decía, está observando galaxias de la época de la reorganización, que es lo que a nosotros nos interesa para el proyecto First Light. Acuérdense que estamos hablando de la reorganización entre 10 y 5 es el redshift. Y el James Webb, como tiene mucha profundidad, está llegando a medir galaxias de esa época. Y lo hermoso es que está viendo, por ejemplo, nosotros esperábamos ver un tipo de galaxias muy compactas y rojas, y es una de las primeras cosas que detectó el James Webb, y ahora está detectando lo que podría parecer, porque son datos nuevos también, y es muy difícil, digamos, de procesar las imágenes sin errores, pero está detectando algo que es una anomalía en una relación típica que se llama masa-tamaño, que para el grupo local, para lo que estamos viendo ahora, siempre el tamaño crece con la masa.
Bueno, nosotros predecimos y otras simulaciones predicen que en la época, a esa época de redshift tan alto, se tiene que observar una inversión, o sea que al revés, va a ir con pendiente negativa, va a bajar la masa y va a aumentar el tamaño. Nosotros en nuestro último paper justamente describimos cuál es el mecanismo. Y el James Webb ha empezado a mirar algo que podría, como les digo, hay mucho error todavía, son imágenes nuevas, pero que podría, dentro de los errores, interpretarse como un cambio en la pendiente. Así que en cuanto a James Webb, lo que estamos viendo son galaxias que están en esa época, lo cual nos viene de periguete. Bueno, El Vera va a haber o sea, la ventaja del Vera es que va a tomar muchas imágenes del mismo espacio. Si van, no lo voy a mostrar, pero lo tenía por ahí. Si van a esa imagen que se llama el cofre de maravillas, creo, tiene algo impresionante, porque esa imagen ustedes pueden hacer zoom parece como Blade Runner, cuando hacían zoom, y vos decís, no podés estar haciendo zoom de esta foto, pero hacen zoom y siguen viendo imágenes con muy buena definición. De hecho, si esa imagen la quisieran ver, necesitarían 400 televisores de muy alta definición para mostrarla entera, pero si entran al sitio del Vera, van a poder verla y van a poder hacer zoom y van a poder ver cada vez más cosas, lo cual es una belleza. Esa profundidad nos permite detectar objetos muy tenues, como por ejemplo las galaxias de bajo brillo superficial que también estamos tratando de detectar en el trabajo que estamos haciendo con el Rubin. Esas serían las diferencias. bueno, tenemos que cortarlo acá. Igual recuerdo que el web, acuérdense que mira en el infrarrojo, ¿no? Ahí, Exacto. en esa El web comunicación. infrarrojo, que no, claro, le permite mirar otras cosas que por ahí estarían tapadas, digamos. Bueno, tenemos que cortar acá para organizarnos para la siguiente charla, pero por favor conéctense de vuelta a las 14 horas y seguimos